El 8 de marzo de 2014, un Boeing 777 de Malaysia Airlines despegó desde Kuala Lumpur con destino a Pekín. Era el vuelo MH370. A bordo iban 239 personas, 227 pasajeros y 12 tripulantes. Para los radares civiles era un vuelo normal, una ruta internacional más, un avión moderno, una tripulación experimentada, una noche tranquila. Pero menos de una hora después del despegue, ese avión se convirtió en uno de los mayores misterios de la historia de la aviación. A las 0:42 de la madrugada, hora de Malasia, el MH370 despegó del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur. Su destino era Beijing Capital International Airport. La aeronave era un Boeing 777-200ER, matrícula 9MMRO, un modelo considerado muy seguro, diseñado para vuelos largos y usado por aerolíneas de todo el mundo. Durante los primeros minutos todo parecía rutinario. El avión subió, siguió su ruta y se comunicó con normalidad con el control aéreo. Pero a la 1:19 de la madrugada, cuando el vuelo estaba cerca del punto Igari, entre el espacio aéreo de Malasia y Vietnam, llegó una de las últimas comunicaciones conocidas desde la cabina. La frase breve: Good night, Malaysian 370. Buenas noches, Malaysian 370. Poco después, algo cambió. A la 1:21, el transpondedor del avión dejó de transmitir. El transpondedor es el sistema que permite a los radares civiles identificar un avión, su posición, altitud y código de vuelo. Cuando se apagó, el MH370 dejó de aparecer como un vuelo normal en las pantallas de control. Para los controladores civiles, el avión simplemente desapareció. Pero esa no fue toda la historia, porque aunque el radar civil perdió al MH370, radares militares siguieron detectando un eco que, según las investigaciones, coincidía con el avión. Y ese eco no siguió rumbo a Pekín. Giró. El avión pareció desviarse hacia el oeste, cruzar de nuevo la península de Malasia y dirigirse hacia el estrecho de Malaca. Esto fue una de las partes más inquietantes del caso, porque no se trataba de una caída inmediata. No era simplemente un avión que se apagó y se estrelló en el mar minutos después. Según los datos disponibles, el MH370 siguió volando durante horas y lo hizo sin responder, sin comunicarse, sin enviar una señal de emergencia, sin que nadie a bordo pudiera explicar qué estaba pasando. Durante los primeros días, la búsqueda se concentró en el lugar lógico, el mar de China Meridional, cerca de la ruta original hacia Vietnam. Barcos, aviones y equipos de varios países comenzaron a buscar restos en el agua, pero no encontraron nada. Después, los investigadores empezaron a mirar otra clase de datos. No llamadas de radio, no mensajes de la tripulación, sino señales automáticas entre el avión y un satélite de Inmarsat. Esas señales eran como apretones de manos electrónicos. El avión no decía dónde estaba exactamente, pero el satélite podía confirmar algo crucial. El MH370 seguía encendido y siguió comunicándose automáticamente durante varias horas. El último contacto satelital completo ocurrió alrededor de las 8:19 de la mañana. Eso cambió todo. Si el avión seguía activo hasta esa hora, entonces había volado mucho más lejos de lo que se pensó al principio. Los cálculos llevaron a los investigadores hacia una zona enorme y remota del sur del Océano Índico. Un lugar tan aislado que no hay aeropuertos cercanos, no hay testigos, no hay islas grandes, no hay cámaras, no hay tráfico aéreo común. Solo mar. Miles de kilómetros de mar. El 24 de marzo del 2014, el primer ministro de Malasia anunció que, según el análisis satelital, el vuelo había terminado en el sur del Océano Índico. Pero decir terminó no era lo mismo que encontrarlo. Y ahí comenzó una de las búsquedas más grandes, caras y complejas jamás realizadas. Australia lideró una enorme operación internacional en el sur del Océano Índico,
primero desde el aire y la superficie, después bajo el mar. Se escanearon zonas gigantescas del fondo oceánico, algunas a profundidades de varios kilómetros. El área era brutal, clima difícil, olas enormes, corrientes fuertes y un fondo marino lleno de montañas, grietas y zonas poco cartografiadas. Buscar el MH370 era como buscar una aguja en una ciudad entera, pero esa ciudad estaba bajo agua oscura a miles de metros de profundidad. Durante años no apareció el avión, pero en julio de 2015 algo importante ocurrió. En la isla Reunión, al este de Madagascar, apareció un fragmento de ala. Era un flaperón, una pieza móvil del ala de un avión. Después de los análisis, las autoridades confirmaron que pertenecía al MH370. Por primera vez había evidencia física de que el avión había terminado en el Océano Índico. Más tarde aparecieron otros restos en costas del Océano Índico Occidental, incluyendo zonas cercanas a África Oriental. Pero esos fragmentos no resolvieron el misterio principal. No revelaron dónde estaba el avión completo, no explicaron por qué se desvió, no dijeron qué ocurrió en la cabina. No aclararon si fue una falla, una acción humana, una pérdida de oxígeno, un secuestro o una combinación de eventos. El informe oficial de investigación no pudo determinar una causa definitiva. Y esa es la parte que mantiene vivo el caso. Porque en la aviación moderna, los accidentes suelen dejar una cadena de respuestas, grabadoras de voz, datos del vuelo, restos concentrados, Mayday, mensajes automáticos, testigos, pero en MH370 las piezas llegaron incompletas. Había datos satelitales, radares militares, restos encontrados años después, pero faltaba el centro del rompecabezas, el fuselaje, las cajas negras, la escena principal del accidente. Con el tiempo aparecieron muchas teorías, algunas apuntaban a una falla eléctrica o mecánica, otras a una despresurización que habría dejado inconscientes a pasajeros y tripulación. También se investigaron posibilidades de secuestro, sabotaje o intervención humana desde la cabina, pero ninguna teoría ha sido probada de forma concluyente. Y aquí es importante ser precisos. El misterio no es que no exista ninguna pista. Sí existen pistas. El misterio es que ninguna pista alcanza para cerrar el caso. En enero de 2017, la búsqueda submarina liderada por Australia fue suspendida después de cubrir una zona inmensa sin encontrar el avión. En enero del 2017, la búsqueda submarina liderada por Australia fue suspendida después de cubrir una zona inmensa sin encontrar el avión. En 2018, la empresa Ocean Infinity hizo una nueva búsqueda bajo un acuerdo de no se encuentra, no se paga. Tampoco tuvo éxito. Años después, el caso volvió a moverse. En marzo de 2025, Malasia firmó un nuevo acuerdo con Ocean Infinity para buscar en una zona nueva del sur del Océano Índico. La búsqueda tuvo fases en 2025 y 2026, pero el 23 de enero de este año, Ocean Infinity abandonó el área de búsqueda. El 8 de marzo del 2026, exactamente 12 años después de la desaparición, se informó que esa fase también había terminado, sin encontrar los restos principales del avión. Hasta hoy, el MH370 sigue sin ser localizado por completo, y esa ausencia pesa sobre los familiares de las 239 personas, pesa sobre la industria aérea y pesa sobre una pregunta que todavía no tiene respuesta definitiva. ¿Cómo puede un avión moderno con cientos de personas a bordo desviarse durante horas y terminar perdido en el océano sin que sepamos exactamente qué ocurrió? Quizás algún día encuentren el fuselaje. Quizás las cajas negras, si sobreviven o son recuperables, puedan contar una parte de la historia. Quizás una nueva búsqueda reduzca el área lo suficiente. Pero por ahora, el MH370 sigue siendo un caso abierto en la memoria del mundo. Un vuelo que salió de Kuala Lumpur rumbo a Pekín, un avión que dijo buenas noches y después se internó en una de las zonas más solitarias del planeta, como si el cielo lo hubiera entregado al mar y el mar hubiera decidido
guardar el secreto.